Bienvenidos a Mirada Crítica, yo soy Luis Alfredo Atencio. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y nos pueden conseguir en Instagram y en el Facebook page como Mirada Crítica TV o en Twitter Mirada CTV. El día de hoy hay un tema que ya tenía planificado conversar desde hace tiempo. eh, bueno, por circunstancias diversas no lo había tratado este tema. Pero resulta que de hace unas semanas ha surgido una noticia en Colombia sobre la denuncia que ha hecho un hombre. Ha denunciado a su expareja por, cuando él se enteró, el intento o que tenía intenciones de abortar a su hijo cuando ya tenía más de 6 meses de gestación. Y eso, por supuesto, el señor interpuso eh, digamos, unos procedimientos judiciales para evitar que se produjera este hecho. Pero antes de discutir y de revisar bien la noticia, vamos a, a ver cuáles son las definiciones del término aborto. ¿Qué es el aborto? Sencillamente yo me metí en internet y en la Real Academia Española lo definen como la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. También al introducir, digamos, al colocar en Google aborto, Google tiene un diccionario, lo que aparece allí como el diccionario del buscador, y dice que es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. En Wikipedia lo definen como que el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como aborto espontáneo. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, se llama aborto inducido. Se diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto. Entonces, con estas tres definiciones, tanto de la Real Academia Española como, digamos, del diccionario que sale en el buscador Google y de Wikipedia, las tres tienen una palabra en común que es la interrupción. Pero para lo que nos tiene el caso de hoy, la definición que aparece en el diccionario de Google y la definición que aparece en Wikipedia tienen lo mismo, que es, digamos, la finalización o la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, que lo tengan en mente porque lo vamos a discutir más adelante. Pero vamos ahora mismo a discutir el término interrupción. El término interrupción no está utilizado adecuadamente con respecto al aborto. ¿Por qué? Porque interrumpir es el acto de suspender o detener una acción o una cosa que posteriormente puede ser reanudada. Y evidentemente reanudar es volver a emprender una cosa que se había interrumpido o suspendido. Es decir, el aborto no es la interrupción del embarazo porque no se puede reanudar ese embarazo. Es la finalización del embarazo. O sea, ya es determinado, ahí no hay vuelta atrás, no hay forma de arrepentirse o de volver a hacerlo. No hay de otro. Entonces, por supuesto, el término interrupción no cabe en este caso. Lo que pasa que
obviamente, la ciencia podría ser, y quizás desde el punto de vista del término de lo que es políticamente correcto, se utiliza el término interrupción para que no suene, tan feo de decir que es la que es el asesinato o la finalización evidentemente definitiva de un embarazo, de una vida. Ahora bien, eh, este es un tema que es muy sensible, que obviamente tiene muchas discusiones, que hay muchas discusiones en muchos países, sobre todo en países de Latinoamérica, donde están intentando despenalizar el aborto. Hay en muchos países, eh, por lo menos acá en los Estados Unidos, sé que en varios países de Europa, no sé si en todos, por lo menos en Francia y en España, el aborto está despenalizado, es decir, cualquier persona lo puede practicar, lo puede hacer, puede ir a una clínica para que le practiquen un aborto, pero tiene ciertas restricciones y ciertas limitantes que creo, no estoy 100% seguro, pero creo que es hasta las 10 o 12 semanas está permitido practicar un aborto, digamos, de forma permitida por la ley, ¿no? Pero el tema está en, eh, ellos lo definen como eh, que es la finalización del embarazo. O sea, mientras tanto, se supone que antes de las 12 semanas el feto o el embrión no puede vivir fuera del vientre materno, y que ya, ah, evidentemente, posterior a esas semanas, ya hay un proceso de evolución eh, que podría permitir, o que permitiría que el feto pueda vivir fuera del vientre materno, evidentemente con asistencia de sobre todo las nuevas tecnologías. Entonces, por eso hacen esa aclaración. Pero también investigando, ¿es el aborto un homicidio o un asesinato del inocente, o es simplemente la eliminación o eh, si digamos la finalización de un proceso que se va a dar pero que no hay vida todavía? Bueno, con respecto a este tema, la ciencia, eh, todo lo que tiene que ver con la medicina y la ciencia y la biotecnología y todas estas ramas de la medicina y de la ciencia que estudian la vida, eh, declaran, o en su mayoría, que la vida comienza desde el momento de la concepción. En el manual de embriología de Langman se establece que una vez que el espermatozoide ingresa en el gameto femenino, los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto estrecho y se replican su ADN, y de allí se genera el cigoto. Y el profesor de genética de la Universidad de la Sorbona, Jérôme Lejeune, quien descubrió la anomalía cromosómica que produce el síndrome de Down, señaló que todos los códigos de vida están inscritos en el cigoto. Si todos los códigos de la vida están inscritos en el cigoto, y es cuando el momento que se hace la unión del espermatozoide con el óvulo, ya luego de que hacen el contacto se replica su ADN y es cuando se genera el cigoto. Entonces estamos hablando de que ya en ese momento ya hay una vida, porque ya tiene su propio ADN, ya es un ADN distinto al de la madre o del cuerpo gestante, como dicen las personas pro aborto. Entonces, si la vida se genera desde el momento de la concepción,
estamos hablando de que eso es un homicidio, eso es un asesinato, eso es un crimen o como tal debería ser catalogado por el hecho que se trata de un ser indefenso que está en proceso evolutivo, que está en proceso de formación, pero que ya tiene códigos propios, ADN propio, distinto al de la madre. Entonces, por supuesto, esto es un término y esto es un tema que eh, genera y levanta mucha polvareda por el tema de esto del feminismo y de todo lo demás. Porque las feministas declaran que es su cuerpo, por lo tanto es su derecho. Y hasta cierto punto tienen razón. Es mi cuerpo, es mi derecho, yo con mi cuerpo hago lo que me dé la gana. Y efectivamente con eso yo estoy de acuerdo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, evidentemente yo con mi cuerpo, si yo me quiero hacer un tatuaje, me lo hago. Si me quiero perforar me perforo. Si me quiero poner un piercing, me lo pongo. Eh, si me quiero operar y poner implantes mamarios, lo hago. Eh, si me quiero hacer lo que me dé la gana. Depilar, afeitar, cortar, cambiar el color de piel, tratamientos distintos de cosmética, de belleza, de operarse los glúteos, hacer lo que les dé la gana, lo puedes hacer porque es tu cuerpo y no estás afectando absolutamente a nadie. El tema está con el embarazo que no es solo tu cuerpo, no estás hablando solo de tu cuerpo, sino que estás hablando de que dentro de tu cuerpo hay una vida que depende de esa madre, sí, efectivamente depende de la madre y se alimenta de la madre a través del cordón umbilical, pero ya hay una vida allí. Y ese es el tema, y es una vida de un ser indefenso, de un ser inocente, que no tiene quien lo proteja más que la madre. Y entonces, ahí es cuando decimos, es la madre, tiene el derecho de asesinar a su hijo. Yo creo que no, porque aunque muchos códigos y leyes, digamos, eh, de muchos países dicen que, digamos, una persona o un ser comienza a tener personalidad jurídica luego del nacimiento, y yo creo que es allí donde se deberían hacer las reformas y hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Se debería establecer en las leyes que aunque un ser esté dentro de otro cuerpo que se esté formando, que se esté gestando, debería tener también derechos que sean protegidos, porque ya eso es una vida, ya eso es una vida que se está formando dentro de ese vientre. Pero bueno, esto es un tema de debate infinito, que yo creo que eh, no va a tener fin en ningún momento. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a mí luego de toda esta charla que he dado? Es el caso de Juan Sebastián, el caso de Juanse. ¿Qué sucede? En diciembre, perdón, en enero, a principios de enero, eh, el señor Juan Pablo, creo que es su nombre, interpone un recurso ante un tribunal en su ciudad donde él vive, en Popayán, en Colombia, para evitar que su expareja se practique un aborto. Pues ya su hijo, que según comenta él, ha sido, digamos, programado o ha sido buscado, digamos, con el consentimiento de ambas personas. Y posteriormente, entonces, luego de 6 meses, más de 6 meses, la madre decide que, o afirma
que no se siente bien psicológicamente con el embarazo y que por lo tanto ella quiere finalizar y asesinar a su propio hijo. Y evidentemente entonces esto en Colombia causó un revuelo porque el hombre utilizó las redes sociales buscando apoyo eh, para evitar que la madre abortara a su hijo. Inclusive él le decía que lo diera a luz y se lo entregara a él si no quería hacerse cargo del niño y que él lo criaba como padre soltero. Pues, en pocas palabras, la mujer se fue a una organización llamada Profamilia, donde le practicaron el aborto eh, y ya, sin siquiera informarle o sin el consentimiento del padre. Entonces, es aquí otro punto. La mujer tiene derecho sobre el niño porque lo lleva en su vientre. Pero ¿y entonces dónde están los derechos que tiene el niño, evidentemente, a nacer y a vivir? Y los derechos del padre que quiere tener ese hijo. Pues simplemente no valen nada. Y es aquí donde vemos que las luchas feministas, aparte de ser tan sin sentido, han llevado a que sean las mujeres que tengan mayores privilegios y beneficios ante la ley que los hombres, ¿no? Entonces, en este caso se ha generado una discriminación, pero a la inversa. De todas maneras, esto es un tema que vamos a profundizar en otro video, lo que es el tema del feminismo y de la lucha del feminismo. Bueno, en este artículo de Vanessa Vallejo en el Pan Am Post, hace una explicación, digamos, completa del caso y pues vamos acá a leer algunos de los fragmentos o algunos de los párrafos de este artículo de Vanessa Vallejo. Acá dice, al saber que su expareja intentaba abortar, inmediatamente Juan Pablo Medina interpuso una denuncia en la Fiscalía de Colombia y una acción de tutela pidiendo medidas provisionales de protección para su hijo porque claramente la vida del bebé estaba en inminente peligro. También inició una campaña mediática dando a conocer su caso para intentar con eso frenar las intenciones de la madre o conseguir que legalmente se le prestara una ayuda efectiva. Lo que Juan Pablo le pedía a su expareja era que dejara nacer a su bebé de 7 meses de gestación y se lo diera. Él se haría cargo del niño para siempre. El joven exigía que no mataran a su bebé. Sin embargo, nada sirvió y lamentablemente hoy tenemos que contar esta historia desgarradora para intentar convencer a otras madres de que asesinar a un hijo nunca será una solución y para exigir a la justicia colombiana, así como al Congreso y al gobierno, que paren el asesinato de bebés que están realizando instituciones como Profamilia. Más adelante, vamos a que resulta que en Colombia el aborto está penalizado, pero tiene 3 excepciones. En la sentencia C-355 del año 2006, la Corte Constitucional ha decidido que un aborto es despenalizado en 3 casos. Cuando peligra la vida o la salud física o mental de la madre, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.
el tema está es que en esta sentencia de la Corte, de la Sala de la Corte Constitucional, no se establece ningún límite a los meses de gestación como si existe en otros países. ¿Ok? Eh, Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones alegadas por la madre de Juanse para practicarse el aborto y de dónde la organización Pro Familia digamos, se apoyó para practicarle el procedimiento? En el portal, dice Vanessa, en el portal Razón Más Fe, se ha publicado el diagnóstico que hizo la institución abortista sobre los supuestos problemas de de salud mental de la madre. La joven comenta que desde que se enteró de la gestación ha experimentado una serie de cambios a nivel emocional. Se torna deprimida, en crisis de llanto. Comenta que con frecuencia ha tenido pensamientos negativos asociados a ideación suicida, como lanzarse hacia los vehículos, lanzarse de un tercer piso, cortarse las venas o el estómago. Ha presentado alteración del sueño y el apetito. Se torna dispersa, con falta de concentración y aislamiento. Manifiesta que se han generado cambios en la forma de relacionarse con las personas y que desearía volver a ser la joven alegre que le gustaba salir, bailar, recochar y que se sentía feliz. Ahora bien, aparentemente, porque hay informaciones por acá, informaciones por allá, ¿no? Evidentemente el padre, el señor Juan Pablo, no ha tenido, digamos, acceso del todo a los informes, y la institución Pro Familia ha declarado que eso es parte de la historia clínica de la paciente y que por lo tanto no van a revelar el informe hasta tanto sea la corte o un tribunal quien les exija que hagan la publicación o que se haga pública la historia clínica de la paciente y del niño, las condiciones en las que se encontraba el niño. Entonces aquí en este caso se alegó el tema de la salud mental. Ahora bien, la duda está en, primero, que son 7 meses de gestación. Ya es un ser que puede sobrevivir fuera del vientre materno, porque hay muchos casos de 6 mesinos, 7 mesinos, y que han tenido una vida normal como todos. Eso por un lado. Por el otro lado es desde el punto de vista legal, que es de donde se aferra esta organización abortista Pro Familia, que por cierto es bastante cínico tener ese nombre cuando lo que hacen es promover el aborto. En este caso deberían llamarse Pro Muerte o Pro Aborto, más no Pro Familia. Entonces han alegado el tema de la salud mental de la madre. La cuestión está en saber si ha sido un especialista, un psicólogo o un psiquiatra quien le ha hecho la valoración para determinar si que su salud mental estaba en riesgo o no por el embarazo. Pero hay otro tema con con esta organización Pro Familia. Según ha publicado la FM, en 4 años, es decir, del 2016 al 2020, Pro Familia realizó cerca de 56.000 interrupciones del embarazo y recibió de recursos del sistema de salud colombiano en total cerca de 100 millones de pesos, es decir, 29 millones y medio de dólares. Y ahí es donde está el tema con organizaciones como Pro Familia, que no lo hacen por un derecho de la mujer, no lo hacen por mi cuerpo, mi decisión, no, es simplemente un negocio.
y es un negocio que se ha investigado y se ha denunciado que muchas de estas organizaciones, los negocios son realmente turbios. Son negocios oscuros, crueles, ruines, que tienen muchas de estas organizaciones. No sé el caso de Profamilia, porque estuve buscando información sobre eso, si había denuncias al respecto de Profamilia. Para ser honesto, no conseguí, pero sí hay denuncias acá en los Estados Unidos de organizaciones como Planned Parenthood, eh, que son organizaciones que financian otras organizaciones a nivel internacional en distintas partes del mundo, en Sudamérica, en África, en Asia, eh, que es básicamente una organización abortista que financia y tiene afiliados a nivel de todos los Estados Unidos y en distintos países que los financian para promover y que se practique el aborto. No solo es para la práctica del aborto, sino también para hacer campañas y promover que sea despenalizado. ¿Y por qué todo este empeño que hace Planned Parenthood para que el aborto sea despenalizado en la mayor cantidad de países posibles? Bueno, simplemente porque según las denuncias que ha hecho el Center for Medical Progress, organizaciones como Planned Parenthood se encargan de vender y de vender los órganos y los tejidos de los fetos. Es un negocio ilegal, por cierto, que hay detrás de todo esto de Planned Parenthood, que es la venta de hígados, corazón, piernas o las extremidades, el cráneo, el cerebro, eh, supuestamente a investigadores, lo que no sabemos investigadores de qué tipo. Hay algunas informaciones de que muchas o de que algunas empresas relacionadas con el tema de cosméticos utilizan estos tejidos para investigaciones y quizás para, cuidado y si no, para la producción de alguno de esos cosméticos. Sobre esto, quiero que veamos algunos videos, son cortos, pero sobre estas denuncias que ha hecho el Center for Medical Progress acerca de Planned Parenthood y de cuáles son los negocios que hay detrás de Planned Parenthood. Vamos a ver este primer video. People want intact parts these days because they're looking for specific nodes, AV nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lung. And then she felt like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Yeah, a dime a dozen. De verdad que es asqueroso ver cómo esta mujer habla de el tráfico de los órganos de los fetos muy tranquilamente, como si nada, mientras está comiendo. Es vergonzoso, de verdad. Y de hecho, muchos de estos videos, porque esta organización Center for Medical Progress publicaron un sinfín de videos y de denuncias que hicieron con respecto a esto, y muchos de esos videos se los han quitado de YouTube. Sin embargo, hay un canal que tiene ciertos videos de donde yo obtuve estos
que se llama Planned Parenthood Videos, con estas traducciones ya en español, no del todo, no son las mejores traducciones, pero nos permite entender a aquellos que no entienden el idioma inglés y que el audio no se escucha del todo bien, nos permite entender lo que están conversando. Vamos a ver este siguiente video. Planned Parenthood has volume, Right. you know, because they're a volume institution. Right. So what would keep your lab happy? Like what would make your lab happy? Another 50 livers a week. So I don't think you're going to hit a capacity with us anytime in the next 10 years. Do you feel the same kind of support like from Cecile and from Deborah? And Yeah, and just, you know, everyone at PPFA and just, you know, the affiliates. I mean, I just think you're either in the cause or you're not. Yeah. And if you're not in the cause, like, they don't need you around. Get out. They need champions. And if you're not a champion, you should go. Yeah. Because that's just, you know, and I don't know, the clinics, you know, they're very guarded, as they should Yeah. be. Yeah. And who do they let in their house? They let ¿Estás en la causa de la venta de órganos o no? Así de sencillo. Lo dicen con una tranquilidad, con una frescura, con una inmoralidad, de verdad. Vamos a ver este último video, que es un fragmento de una entrevista que le hacen a una chica que denuncia que trabajaba en una de estas compañías que le compran órganos o los obtienen los órganos y los tejidos para Planned Parenthood. My name's Holly O'Donnell. I'm 24 and I'm a phlebotomist and an ex-procurement technician. SimExpress is a company that hires procurement techs to draw blood and dissect dead fetuses and sell the parts to researchers. They partner with Planned Parenthood and they get part of the money. We were asked to procure certain tissues like brain, liver, thymus, pancreas, heart, lungs, and pretty much anything on the fetus. It's basically huge trafficking of fetal tissues. I think that's why they were interested in me as a phlebotomist, because I can draw quick. So I think that they looked at that and they wanted someone who could get the numbers up. The owner, Kate Dyer, she used to be a procurement tech, and then she went and started her own business. And now she's making a lot of money. There was one instance where I know that one of the girls was working at the clinic and she was anti-abortion, but I'm not sure why she was working there. And she knew that I communicated with the staff, like, I need this specimen so I can get this, and there were times where she would always get rid of it before I could. And I would always ask her, I'm like, hey, I just told you I needed that. And she's like, oh, I forgot. And she did it on purpose all the time. And I went to the manager, I'm like, hey, this girl keeps throwing away my specimen. And she's like, oh, let me talk to her. And I remember her talking, she's like, we need them here, like, you need to let them have their specimens. But she was pretty adamant about it. She was trying to tell the staff, like, you need to listen to the techs, like, you know, Planned Parenthood needs compensation. The harder and the more valuable the tissue, the more money you get. Allí tienen. No tengo nada que agregar. Ya para ir finalizando, de verdad, aquellas personas
que están en contra del aborto, que no están de acuerdo con el aborto, que se consideren pro vida, deberíamos estar haciendo más. Yo sé que pues muchos no tenemos alcances, digamos, a los medios de comunicación o a cualquier otro medio, o a políticos, para evitar que se despenalice el aborto, y no solo que se despenalice, sino que se promocione. Pero tenemos esto, tenemos las redes sociales. De hecho, esa ha sido una de mis misiones principales al abrir este canal. Es que sea una ventana para, evidentemente, analizar y dar opiniones, pero también para denunciar y para tratar de generar conciencia en muchas personas. Creo que aunque no seas padre, como es mi caso, no por ello debemos dejar que solo unos pocos den la lucha. Esto es algo que deberíamos estar haciendo todos. El no permitir la promoción del aborto, el no permitir que sea despenalizado el aborto, porque con todo esto, con todas esas campañas que se hacen, hay gente poderosa que está detrás de todo esto, gente inescrupulosa que lo que busca es generar más dinero. Organizaciones como Planned Parenthood o Steam Express, y también organizaciones como Profamilia en Colombia. Ojalá que en Colombia las cosas cambien con respecto a este tema, y que en países como Argentina se siga dando la lucha para evitar que el aborto sea despenalizado. Ya para terminar, quiero cerrar como cerró Vanessa Vallejo su artículo en el Pan Am Post, y es con las palabras de el papá de Juanse, el señor Juan Pablo, que dice: quiero invitarlos a que no permitamos que haya más Juanses en Colombia. Ningún niño debe ser abortado, y la pérdida de mi hijo no puede ser en vano. Este tipo de acciones llevadas a cabo por Profamilia son una muestra del abuso de las decisiones de la Corte Constitucional sobre ampliar más y más el aborto. Y es así. Y es allí donde los ciudadanos tenemos que hacer nuestra labor. Muchísimas gracias. Si les ha gustado este video, compártanlo, coméntenlo con sus familiares, compártanlo, ríguenlo en las redes sociales, dejen sus comentarios. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.